Bueno, ya estamos por aquí en un nuevo vídeo y hoy os voy a explicar un tema que muchos seguramente que os estéis preguntando y algunos me habéis comentado, y es ¿en qué renta más gastar el AP estando en el reino normal, si hacer fuertes, hacer bárbaros o hacer cadenas de bárbaros? Y para esto he preparado pues un Excel en el que he apuntado pues unas 150 cadenas, que son 500 y pico bárbaros, y pues una gran cantidad de fuertes bárbaros que he hecho desde mis cuentas granjas, pues para ver más o menos cuánto AP podíamos conseguir, recursos, aceleraciones y demás. Así que para explicaros todo esto un poquito mejor, voy a pasar al Excel que he realizado, ¿vale? Aquí ya estáis viendo el Excel, ¿vale? Y bueno, como os he dicho, me ha ayudado de las cuentas granja para hacer estos fuertes. Y por eso igual esto os parece un poquito raro, pero bueno, aquí tengo apuntados todos los fuertes bárbaros que he ido haciendo. Tengo 16 cuentas granja y de esas 16 cuentas granja lo que hago es tirar pues 4 fuertes al mismo tiempo y meto todas las cuentas granja. Por ello que aparece este 1 al 16 y que aquí os pone que los fuertes están tomados de 4 en 4 porque hago 4 fuertes a la vez, ¿vale? Aquí lo que hice fue apuntar cuántos de esos fuertes me estaban dando botellitas de AP, ¿vale? Aquí es el AP que estoy gastando, que si miráis la fórmula, pues son 140 de cada uno por 16 fuertes y por 4, porque les hago los 4 al mismo tiempo. Y aquí, pues el AP con que consigo es sumar todo esto y multiplicarlo por 50, ya que estando en el reino normal, las botellas que nos van a dar son de 50 puntos de acción, ¿vale? Luego, otra cosita que está aquí apuntado, ¿vale? Es el porcentaje que nos están dando de AP, ¿vale? Y está simplemente calculado de toda la suma que nos dan aquí, que son el número de fuertes bárbaros que nos estarían dando AP, partido los 16 fuertes bárbaros y 4 porque tiro 4 fuertes al mismo tiempo, ¿vale? Más o menos, aquí está de media, nos sale que el 60-61% de fuertes nos van a estar dando AP. Y bueno, ese es el punto fuerte de este análisis o lo que va a ser más importante que luego cuando termine de enseñaros os voy a enseñar lo que sería el resumen completo, ¿vale? Aquí también he apuntado lo que sería el número de aceleraciones en minutos, ojo, que nos van a dar cada fuerte bárbaro. Aquí, como veis, hay uno que dice medio y otro que dice máximo. Cuando me refiero a medio, me refiero a esos, a estar haciendo fuertes en los que os unís pues dos cuentas, como mucho, dos cuentas principales a hacer fuertes, que más o menos os da un cofre de, o un obsequio de los fuertes de nivel 5, lo cual nos da 5 minutos de 5 de por 5 minutos de aceleración, ya sea pues universales o de curación, que los he apuntado todos igual, ya que si vuestra idea es utilizarlo pues para curar en el KVK, pues nos viene a dar exactamente lo mismo. Y los recursos, ¿vale? Aquí los recursos están puestos. Cuando hacéis uno de uniendo dos cuentas principales, dan 46 cofrecitos de nivel 2 de los fuertes bárbaros. El cálculo lo he hecho con este de aquí, que esto sería para los de nivel C, pero como los fuertes de nivel los fuertes te dan cofres de nivel 2, dan exactamente lo mismo, pero multiplicado por 10. De ahí que en esta cuenta esté multiplicado por 10, ¿vale? Cuando hacemos uniendo una tropa, ¿vale? De la cuenta principal, una marcha, y una única tropa con una cuenta granja, las aceleraciones se suben muchísimo, nos dan 50 minutos, que son pues 10 de 5 minutos. Y los recursos no sube tanto, ya que nos dan 50, como podéis estar viendo, por cada cofre, ¿vale? En total, esto sería pues los recursos que nos darían por unirnos a un fuerte bárbaro si los recursos estuviesen equilibrados con las mismas probabilidades para todo. Un cuarto que nos diesen comida, un cuarto que nos diese madera, un cuarto que nos diese piedra y un cuarto que nos diese oro. Actualmente creo que el porcentaje de que nos dé oro es un poquito más bajo. Sí que sé que esto ha ido cambiando a menudo que eh, ha ido pasando el tiempo en el juego y han hecho que sea un poquito más difícil conseguir oro. Pero bueno, creo que en principio está equilibrado en un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Así que pues esto es lo que he hecho para el cálculo, ¿vale? Aquí como veis no he apuntado tampoco lo que serían gemas, llaves y llaves de plata, llaves de oro y llaves de plata, ya que es bastante más difícil que salga esto de los fuertes y creo que nadie hace fuertes bárbaros para conseguir eso, ¿vale?
sino que la idea de hacer fuertes bárbaros es conseguir pues puntos de acción, conseguir aceleraciones y conseguir recursos. En los bárbaros aquí he apuntado lo que serían las gemas que nos dan los recursos y las aceleraciones. Los aceleradores lo he dividido entre aceleraciones de entrenamiento y aceleraciones universales. Además de, en esta columna naranja he apuntado el total de las aceleraciones que conseguiríamos sumando ambas columnas. ¿Vale? También, otra cosita que apuntar es que he apuntado el número de bárbaros que consigo hacer yo en el reino normal por cada cadena, ¿vale? Esto sí que sé que, pues, para hacer este cálculo lo he hecho un poquito más rápido y puede que normalmente el número de bárbaros que hago es un poquito más alto, ¿vale? Entonces, pues, los cálculos van a ser un poquito más por lo bajo, pero bueno, creo que nunca viene mal tirar por lo bajo, ¿vale? No me gusta siempre tirar por lo alto, ya que creo que eso a la larga puede perjudicar si un día se te da peor y tienes pues un número más bajo de cadenas, ¿vale? De bárbaros por cadena, mejor dicho. He apuntado como si todas las cadenas necesitasen 30 de AP. Es cierto que cuando haces la primera cadena necesitarás 40 si es que utilizas comandantes como es Lohar, Cao y por ejemplo yo también estoy utilizando a Boudica, que ya os enseñaré en otro futuro vídeo cómo hago yo las cadenas. Y pues bueno, como os he dicho, lo cierto es que la primera vez cuesta 40, luego baja a 38, 36, 34, 32 y luego empieza a valer 30. Pero como son muchísimas cadenas las que podemos hacer en un día, no me he metido en esos problemas y lo que he hecho es calcular como si todas las cadenas nos valiesen 30 de AP, ¿vale? Y bueno, aquí he ido apuntando todo lo que nos daba una cadena, que sí, lo he ido sumando cadena por cadena. Aquí, por ejemplo, en recursos, pues es lo que os he dicho. Si el nivel de bárbaro nos da 40 por 1000, es que nos daría comida, por ejemplo. Si aquí aparece pues que es 812,5, es que nos ha dado un cofre de estos en vez de darnos pues recursos normales de los que vienen desglosados, ¿vale? Ya que pues bueno, cuando hacemos bárbaros nos pueden dar pues comida, madera, piedra, oro o nos pueden dar cofres de recursos. Aquí hay un ojo importante, no he apuntado los cofres que nos dan por haber gastado AP, ya que si nos vamos a la rama de talentos, que voy a volver un momentito al juego para explicaros esto, ¿vale? Voy a quitar el Excel, volvemos un momentito al juego. Cuando estamos en la rama de talentos de Lohar, ¿vale? Hay un talento, bueno, Lohar y cualquier comandante que esté para bárbaros, ¿vale? Hay un talento que nos da aquí lo que sería pues 15 paquetes de recursos adicionales si gastamos AP, ¿vale? De los mismos que nos dan pues cuando hacemos cadenas, que bueno, hoy no he hecho muchas cadenas porque he estado preparando este Excel, pero bueno, aquí estaría pues lo que sería las cadenas, lo que me refiero, estos cofrecitos de por aquí, recursos y demás, ¿vale? Y bueno, también las gemas y todo lo que nos puede dar, ¿vale? En cuanto a los fuertes bárbaros, como os he dicho, los fuertes son los cofres de recursos son de nivel 2, ¿vale? Aquí, mira, he tenido la suerte que nos han dado gemas, pero todo, y como os he dicho, esto no lo he apuntado, solo he apuntado pues estos paquetes de recursos, las aceleraciones y el AP, ¿vale? No he apuntado ni tomos de recursos ni libros de convenio, ya que pues cuando a menudo de que vais avanzando en el juego, esto no os va a ir importando. Si todavía estáis pues más bajos de nivel y os hace falta todo esto, pues os va a rentar un poquito más hacer estos fuertes, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir y vamos a volver de nuevo a lo que sería el Excel, ¿vale? Aquí ya estáis viendo lo que sería pues el Excel, ¿vale? Y bueno, aquí os voy a terminar de explicar un poquito todo esto. Aquí podéis ver que las aceleraciones de entrenamiento varían un poquito dependiendo de cada uno. Como os he dicho, los bárbaros nos pueden dar minutos de 1 minuto de entrenamiento, 5 minutos de entrenamiento o 1 minuto de aceleración, ¿vale? De universales. Por eso es que los de entrenamiento son más altos en comparación a los universales. Y bueno, para no enrollarme aquí mucho más, que si no lo entendéis, os sugiero que paréis el vídeo porque lo he intentado poner de la forma más clara posible y me ha llevado un poquito de tiempo sumar todo esto, pues para llegar a una conclusión de cuántos recursos, gemas, aceleraciones y demás conseguimos pues por cada cadena, ¿vale? Aquí, como estáis viendo, estas son todas las cadenas que he hecho y aquí, pues si os fijáis en el índice de por aquí, son 150 cadenas y fuertes no sé cuántos he hecho en total, pero creo que son bastantes para conseguir apuntar pues ese porcentaje medio.
Y bueno, si aquí nos vamos al total que he conseguido, pues de estas 150 cadenas, sí he conseguido 1000 gemas, pues 19 millones de recursos, la cual es muchísimo. También de aceleraciones, todo esto está en minutos de nuevo. Y los bárbaros que he hecho, 520 bárbaros. Aquí, que es yo creo que lo más importante, son la media que conseguimos pues por cada cadena. Como os he dicho, yo lo he hecho pues como 3,5 bárbaros en cada cadena en el reino normal. De normal creo que este número es un poquito más alto, pero bueno, vamos a obviar ese hecho y vamos a decir que el número normal es de 3 bárbaros por 3 bárbaros y medio por cadena, ¿vale? También he sacado aquí el número de medio de aceleraciones que conseguiríamos pues por cada cadena, que como estáis viendo pues son como unos 31 minutos por cada cadena. Y el punto importante, cada cadena solo nos cuesta 30 de AP, en lo que serían pues los fuertes normales nos costaría 140 un fuerte, ¿vale? Son puntos que hay que tener en cuenta. Luego aquí, esto de aquí, ahora obviarlo por el momento, he sacado lo que nos daría si gastásemos únicamente 1 de AP. Esto es imposible, pero es simplemente para hacer unos cálculos que pues veréis un poquito más adelante. Aquí está lo que nos daría gastar 1 de AP, tanto para bárbaros como fuertes medio, que cuando hago fuertes medio me refiero uniendo pues dos marchas llenas a tope de lo que sería de tropas, 200.000 o 210.000, pero iguales, ¿vale? Y cuando hago fuertes máximo, ya os he explicado, es cuando unes em, pues una marcha completa de 200 o 210.000 o 230.000 si tenéis VIP 18, es un poquito difícil siendo free to play. Y bueno, uniendo únicamente una tropa en otra marcha de ya sea cuentas granja, ¿vale? Las aceleraciones que nos dan son prácticamente el doble, que ya lo habéis visto, uno nos da unos 25 minutos y el otro nos da 50 pues cada fuerte, ¿vale? Y luego aquí que he calculado, pues para hacerlo un poquito, pues llevar un orden, he calculado el número de AP que podemos conseguir pues por cada día, ¿vale? Nos ha salido este número que está calculado como 24 horas que tiene un día por 60 minutos y por 60 segundos y por 21, ¿vale? Este 21 es lo que tarda en regenerarse una gotita de AP, que esto lo podéis ir a ver al juego en vuestro perfil y clicando en la información que está al lado de lo que serían los puntos de AP, ¿vale? Si volvemos al juego, esto os lo enseño en un momentito, esto aparece aquí y clicáis aquí en lo que sería la botellita de AP y os dice lo que tarda. Yo me tarda 21, pues porque mi civilización ahora mismo es Alemania, porque tengo pues el VIP bastante subido, tengo VIP 16 y bueno, esto pues va a depender hasta el VIP 15, tendréis toda la misma recuperación de puntos de acción y luego ya creo que no cambia en ninguno de estos, así que pues bueno, va a depender un poquito de vuestro nivel VIP de los y de la civilización que tengáis, ¿vale? Para verlo todo esto lo podéis venir aquí y pues aquí os dice el límite de puntuación es 200 y debería salir también lo que sería la recuperación de puntos de acción. Aquí, como veis, os influye la característica de la civilización, el lugar VIP que tengáis en vuestra alianza, lugares sagrados que tengáis y el VIP del nivel VIP que tengáis, ya que ya os he dicho, si llegáis al 15 es el máximo, ¿vale? Y bueno, voy a volver al Excel para terminar de explicaroslo. Y bueno, aquí también pues lo que he hecho, no he tomado este número de 4100 porque es como muy exacto, que lo podría haber hecho ya que estamos en Excel y da un poquito igual los decimales, y van a ir calculando. Lo que he hecho ha sido tomar 4000 y diréis, ¿por qué 4000? Porque más o menos entre que si perdéis un poquito de tiempo, de que tenéis la barra llena, ¿vale? Que esto sería pues gastarlo absolutamente todo. Si pues hacéis y con esos 500 extra que os dan, em, que no los he incluido, por cierto, ya que yo lo gasto prácticamente todo en hacer los viajes del foro estatal y en hacer los envíos. Si lo queréis incluir, luego podemos intentar hacer esos cálculos, sería sumar 500 puntos más extra, que bueno, no creo que varíe mucho, pero pues bueno,
si lo queréis hacer, yo os recomendaría que lo hicieseis pues aparte. Yo no lo he incluido ya que eso pues lo podéis gastar fácilmente en el foro estatal o en cualquier otra cosa, o que se os llene la barra, cualquier cosa de estas, ¿vale? Entonces, yo para el cálculo he utilizado 4.000 puntos de acción, ya que, pues bueno, si no hacéis el foro, todo pues va a subir tanto fuertes como bárbaros, pero bueno, mi idea era tener pues una referencia de cuánto puedo conseguir de bárbaros al día y de fuertes al día. Entonces, aquí lo que he hecho ha sido pues multiplicar esto que teníamos aquí por 1 de AP, multiplicarlo por 4.000, ¿vale? Y así obtener pues más o menos lo que estaría consiguiendo al día. Así no tengo que andar ni multiplicándole ni por 30, ni por 140, ni por cositas de estas, ¿vale? Está multiplicado pues por cada cadena. Aquí estaréis viendo de bárbaros lo mismo que aquí arriba, gemas, recursos, aceleraciones, tanto de entrenamiento como universales, y el total de aceleraciones. Aquí como veis influye bastante que sean aceleraciones de entrenamiento o universales. Para mí lo que sería, me sirven ambas aceleraciones para recuperar todas las tropas. Me sirve muchísimo todas las aceleraciones de entrenamiento para entrenar en el KVK. Me sirve pues muchísimo, con lo cual pues no he hecho distinciones demasiado de si son de entrenamiento o universales, pero lo he desglosado todo para que lo podáis ver un poquito mejor. Aquí también, como veis, podemos conseguir con unos 19 millones de recursos al día y unas 880 gemas al día si tenéis pues ese porcentaje medio de bárbaros por cadena que he apuntado yo, ¿vale? Esto pues cambia muchísimo. Y luego en cuanto a fuertes, que esto ya es más difícil que varíe, pues conseguiríamos 700 minutos de aceleraciones si lo hacemos, pues como os he dicho, fuertes medios, de todos uniendo marcha completa, y aquí pues si unimos únicamente una tropa pues de una cuenta granja. Como veis, si comparamos únicamente las aceleraciones universales, simplemente haciendo cadenas conseguimos más que si unimos pues en tropas de lo que serían pues 2 marchas completas, ¿vale? Si unimos pues una única tropa de las cuentas granja, en cuanto a aceleraciones universales conseguimos más, ¿vale? Si solo os queréis fijar en eso. Como yo digo, a mí me sirven varios, me sirven todos los de aceleraciones. Entonces, yo me fijaría en el número total de aceleradores, ¿vale? Que son 4.000 de aceleraciones de bárbaros y 1.400 aceleraciones de lo que serían fuertes bárbaros, ¿vale? Aquí también he apuntado los recursos, que como podéis seguir viendo, son más altos los recursos de bárbaros. Y luego aquí he apuntado el número de AP que podríamos conseguir pues haciendo estos bárbaros. Como veis, no cambia, estos fuertes, perdón. Como veis, no cambia, ya que el número de fuertes que podemos hacer al día es el mismo y el porcentaje, creo y espero que no haya que calcularlo demasiado, espero que sea el mismo. Está calculado con el 61 y pico por ciento que me ha salido haciendo todos los fuertes bárbaros, ¿vale? Creo que es normal, haciendo los bárbaros en la cuenta principal, más o menos he ido mirando y me ha ido saliendo eso, todos los fuertes que he ido haciendo. Y bueno, aquí voy a hacer otra matización, ¿vale? Y es que los bárbaros no dan lo que sería puntos de acción, pero si transformamos estas, gemas de por aquí que nos dan los bárbaros haciendo cadenas, si lo transformamos en puntos de acción, que es lo que sería comprarlo, ¿vale? Y luego esto lo invertimos en el KVK, que ojo, recalco, para poder hacer este cálculo necesitaréis haber gastado todas las botellas de acción que tengáis. Así que, pues bueno, esto os va a servir mucho si no acumuláis muchas botellas, si las gastáis todas y pues no tenéis muchas botellas ahorradas. Es un poco difícil hacer esto, pero este cálculo creo que renta bastante hacerle, ya que a mí me parece que es bastante eficiente. Únicamente podríamos conseguir aquí 4, ¿vale? Esto sería equivalente a conseguir 2.000 puntos de acción, ¿vale? Que sería más que lo que conseguiríamos de los fuertes. Pero esto es ojito. Si tenéis todas las botellas gastadas, si no las tenéis, pues esto va a disminuir un poquito y es por eso que no he apuntado este valor como tal, ¿vale? Si conseguís subir la media de bárbaros que podéis hacer al día y llegáis
a conseguir 1000 gemas, que como veis justo es el número que he conseguido aquí arriba, gastando 4500, que es posible si gastáis todo sin hacer foro estatal o si aumentáis el número de bárbaros que hacéis por cada cadena, podríais conseguir 2500 puntos de acción si transformáis estas gemas a puntos de acción y ojo, luego lo gastáis en el KVK. Y esto lo tenéis que hacer diariamente, con lo cual esto solo va a ser realmente útil si sois muy activos, si habéis gastado pues todas las botellas en los primeros días, que puede ser bastante interesante pues para conseguir pues más cristales, sobre todo al principio, y así avanzar un poquito más rápido en lo que sería la tecnología, pues para que tengáis en cuenta este cálculo. De bárbaros conseguiríamos 2500 de AP, que lo voy a poner aquí, ¿vale? Simplemente pues para tener esa referencia visual, ¿vale? Como estaréis viendo aquí, pone botellas de la alianza al día, ¿vale? Como sabéis, o si no sabéis, os lo digo ahora, hay un máximo de puntos de acción que podemos conseguir a la semana, ¿vale? Esto ya lo han cambiado. Lilith lo que ha hecho es que ahora mismo, de lo que sería de los cofres de la alianza, de los que vamos consiguiendo pues por hacer un fuerte bárbaro, podríamos conseguir de máximo 7500 puntos de acción, ¿vale? Ese es el máximo que ha dejado Lilith. Y lo que he hecho esto ha sido dividirlo entre 7 días de la semana para hacer el cálculo pues a un día y poderlo sumar mejor. Como estaréis viendo en la formulita aquí arriba, está dividido entre 2, ¿vale? Lo he dividido entre 2 porque para conseguir pues lo que sería un fuerte bárbaro necesitáis unir 2 cuentas para hacer ese fuerte. Si no, no lo podéis hacer. Entonces, es de ahí que lo he dividido entre 2, ¿vale? Pero bueno, eso es solo para tener la referencia básica. Si me decís, oye, pero yo uno mi cuenta granja, no me interesa, entonces allí me da igual el AP que tenga y pues bueno, como yo quiero pues mis propias ganancias, me da un poco igual que tengamos que unir dos cuentas principales, ya que yo lo voy a ganar, lo va a ganar otra persona, vamos a tener ambos la misma recompensa, podemos bajar este de aquí, en vez de dividirlo entre dos, lo dejamos sin dividir o lo ponemos en uno que viene a ser lo mismo. Como veis, ya el AP ha cambiado, ya está cerca de 2000, que es muy parecido a la cantidad de que conseguiríamos de AP si transformamos, como ya os he dicho, estas 880 gemas a puntos de acción, ¿vale? Si subimos de puntos de acción, como ya os he dicho, a conseguir 2500 transformando estas gemas porque llegamos a los 1000 puntos de acción, pues esto sería, podríamos conseguir todavía un poquito más de por parte de los bárbaros. Pero como estáis viendo, parece que está pues bastante igualado todavía todo esto. Solamente pues destaca un poquito lo que serían los aceleradores, que podríamos conseguir un poquito más por parte de los bárbaros si tenemos en cuenta también todas las aceleraciones de entrenamiento. Esta tabla no la he explicado, pero bueno, es un poquito sencillo. La primera vez que compramos 500 de AP nos cuesta 100 gemas, la segunda vez nos cuesta 150 gemas y esto va aumentando. De ahí que las ballenas pues casi no tienen límite para comprar este AP, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto va aumentando, creo que no tiene límite y todas las veces nos da 500 de AP, ¿vale? Aquí lo que he hecho sería pues la acumulada, ¿vale? Que pues sería ir sumando estos 100, 150, 200, 250, lo acumulado está en esta columna, ¿vale? Así que pues bueno, ya he explicado esto, este pequeño inciso. Continuamos a lo que sería una pequeña matización, ¿qué es lo que falta? Me estaréis diciendo, oye, pero también cuando hacéis cofres, cuando hacéis muchos cofres por parte de los fuertes bárbaros, estás aumentando lo que sería el cofre de la alianza y eso también nos da recompensas y nos da aceleraciones, nos da algunos recursos y demás, ¿vale? Y sí, no me he olvidado, lo he tenido también en cuenta, así que bueno, los que no veáis el vídeo hasta el final, seguramente diréis, te falta esto, pero si lo veis hasta el final, pues que sepáis que también he hecho ese cálculo y lo único que he tenido en cuenta serían los minutos de aceleración que conseguiríamos por cada cofre de la alianza. De media, yo he hecho pues más o menos la cuenta, se consiguen unos 16 minutos, a veces 18, perdón, minutos, horas de aceleración por cada cofre. Esos 16 horas o 18 horas, yo he hecho el cálculo con 16, pongamos que tenemos mala suerte, siempre me gusta tirar para lo bajo, me gusta ponerme en la peor situación posible
y que pues en el caso de lo mejor pues tener mejores beneficios. Lo que tendríamos pues por cada cofre de la alianza, ojo, esto es en minutos de aceleración, sería si tu alianza hace un cofre al día, conseguiríais 960 minutos extra. Si hace dos cofres, tendríais 1920 minutos extra. Y si hace pues 2800, si hace tres cofres, tendríais 2880 minutos. Como veis, si ya sumamos esto a las aceleraciones, ¿vale? Aquí ya ese número se equipara bastante a lo que sería el total de aceleraciones de lo que conseguimos por parte de los bárbaros, ¿vale? Si queréis que pues hacer la prueba, sería pues sumar esto más esto de por aquí y vale, esto está, sería también pues sumar estas aceleraciones más estos de por aquí, con lo cual sale esto y en la última pues saldría esto más esto de por aquí, no saldría eso. Si lo hacemos pues con lo que serían los de el máximo beneficio que podemos conseguir sumando estos de por aquí, si aquí sumamos pues de nuevo estos más estos de por aquí y estos, si sumamos estos de aquí más esto de aquí. Como veis nos sale 4308, que ya es una cifra muy parecida a todas las aceleraciones que conseguiríamos de bárbaros, y esto tiene toda la ventaja de que la mayoría de las aceleraciones serán universales o de curación, claro, pero la mayoría van a ser universales y nos va a servir para curar. Entonces, aquí la conclusión es que si queréis o en qué queréis conseguir el mayor beneficio, si vuestra alianza hace pocos fuertes bárbaros, pues os va a salir más rentable conseguir lo que sería bárbaros, hacer bárbaros y conseguir aquí aceleradores. Si no sois muy activos y no podéis permitiros hacer pues esa transformación de gemas a puntos de acción para luego gastarlos en el KVK, pues también os va a salir más rentable hacer pues fuertes bárbaros. Aquí lo que hay que recalcar es que si queremos todos tener el máximo beneficio de cofres de la alianza posibles al día, lo que hay que intentar es conseguir pues estos tres cofres de la alianza. Creo que es muy raro conseguir cuatro al día, ¿vale? Y todos tendríamos que poner de nuestra parte, absolutamente todos, unir las cuentas granja y tratar de conseguir pues este numerito de aquí, ¿vale? O pues, por ejemplo, si decís, oye, para mí tiene un poco más de valor que sean aceleraciones universales o de curación, porque lo que quiero es curar, me interesa un poquito menos hacer tropas, pero como digo, recuperar todas las tropas del KVK es súper importante. Pues bueno, si todos los que están en la alianza ponen de su parte para conseguir uno, dos, tres o incluso más cofres de la alianza, os va a rentar mucho más que todos gastéis todo el AP haciendo fuertes, ya que es pues más fácil luego gastar el AP en un día concreto, no tener que decir, bueno, pues tengo que gastar todas las botellas de AP al principio, porque si no, pues no me va a ser tan rentable hacer bárbaros. Bueno, también, ojo, podemos gastar estas gemas en cualquier otro de los eventos, con lo cual puede llegar a ser bastante interesante si no queréis pues, conseguir puntos de acción, si no podéis gastar todas las botellas y demás, ¿vale? Entonces, para que tengáis las dos opciones. Mi punto de vista o mi recomendación es que todo el mundo haga fuertes bárbaros y tratar de conseguir la mayor cantidad de fuertes bárbaros posible al día. Yo trataría de unir cuentas granja, si os lo permiten, y tratar de conseguir y centraros en este apartado de aquí, esta parte de aquí, en lo que conseguimos pues el mismo número de aceleraciones. Si luego vuestra alianza no es muy activa, ¿vale? Y solo conseguís a lo mejor un cofre de la alianza, yo os recomendaría que os pasaseis a hacer bárbaros haciendo cadenas que antes que hacer fuertes bárbaros, ¿vale? Ya que os va a rentar mucho más pues gastar estas gemas en puntos de acción o gastar estas gemas en lo que sería en otros eventos. Recalco, estas gemas solo se pueden pasar a puntos de acción si tenéis absolutamente todas las botellas gastadas, ¿vale? Con lo cual esa es una desventaja un poquito importante. Aquí también os voy a dar otro consejo. Si lo que vosotros hacéis es gastar todos los para conseguir la mayor cantidad de aceleraciones, luego en KVK, gemas, materiales y demás de bárbaros, y gastáis todo el AP ahí, ya que renta más gastarlo ahí que en el pre-KVK, como dato, renta más gastarlo haciendo cadenas, ojo, cadenas de bárbaros en el KVK,
pues, y no queréis decir, bueno, yo no lo quiero acumular, yo lo gasto todos los KVKs y ya está, podréis comprar pues diariamente estos 2000 de AP o 2500 puntos de acción, con lo cual, pues bueno, os va a salir mucho más rentable hacer bárbaros. Si en vuestra alianza es muy activa, si llegan a hacer pues 3 cofres de la alianza, poner vuestro granito de arena, hacer fuertes bárbaros y ayudar a la alianza y no seáis pues unos aprovechados, ya que pues bueno, os va a salir más rentable, ¿vale? Ya que si nadie hiciese pues fuertes bárbaros en la alianza, no se llenaría nunca ese cofre de la alianza, no conseguiríais nunca esas aceleraciones y todo el mundo se quedaría con máximo con estos puntos de estas aceleraciones aquí y solo rentaría hacer bárbaros. Si nadie hace fuertes bárbaros, os va a rentar muchísimo hacer los bárbaros. Y bueno, también otra recomendación que os puedo dar es que si tenéis muchas botellitas, sigáis haciendo fuertes, ya que vais a ir acumulando pues esas botellas y así podréis empujar en un KVK a por el top 20 y llevaros una moneda extra por quedar en el top de honor, ¿vale? Esto solo si tenéis muchas botellas. Ya cuando las vayáis gastando todas y tengáis muy poquitas, igual os renta más bárbaros si en vuestra alianza no es muy activa. A partir, a partir de aquí, estas son mis conclusiones y cada uno podéis sacar vuestro punto de vista. Yo os dejo aquí los numeritos y esto es pues más o menos mi conclusión. Aquí tenéis todos los datos. Luego pues aquí el AP que tenéis al día lo podéis cambiar por la cantidad que generéis vosotros y puedes cambiar estos bárbaros también pues, por el número de bárbaros que hagáis en vuestra cadena. Sería dividir esta media de que tengo yo aquí, dividirlo entre esta cantidad de por aquí y cambiará, pues obviamente todos estos datos se dividirán entre 3,5, ¿vale? Así que, pues bueno, y luego multiplicado por el número de bárbaros que hagáis vosotros de media en cada cadena, ¿vale? Así que, pues bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado. Este vídeo me ha llevado bastante tiempo, así que os agradecería que lo compartieseis para que pues llegue a más gente y realmente se acabe la duda de si hacer cadenas, hacer bárbaros o hacer fuertes bárbaros. Obviamente si hacemos bárbaros con las 5 marchas no va a rentar para nada, así que pues bueno, hasta aquí mis recomendaciones. Espero que os haya servido y os haya sido útil el vídeo. Lo voy a dejar por aquí y bueno, un inciso, no hagáis nunca bárbaros, ya sea haciendo cadenas, estando en el reino normal, utilizando cualquier tipo de comandante, ¿vale? Siempre utilizar Lohar, Boudica o pues Cao, cualquier comandante de estos. Nunca utilicéis, como he visto que hace mucha gente, meter a Pakal, meter a Harald, meter a Ricardo, meter a Suilian de primario. No lo hagáis nunca, tampoco metáis a Heraclio, ya que esto va a subir en vez de a 30 puntos por cadena, va a subir a 40 y ya no os va a rentar para nada, ya que vais a poder hacer muchísimos menos por día, ¿vale? Así que, pues bueno, esto espero que os haya servido, espero que os haya gustado, lo voy a dejar por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Si queréis que analice alguna otra cosa, decírmelo, también tengo pendiente traer pues el análisis del pre-KVK y el KVK y gastar bárbaros haciendo cadenas en el KVK con números, ¿vale? Yo ya lo he hecho y sé que renta más gastar el AP haciendo cadenas de bárbaros. Así que, pues bueno, yo lo dejo en vuestra mano, que me digáis en los comentarios si queréis que lo traiga o no. Y bueno, sé que se ha alargado un poquito el vídeo, pero quería explicarlo todo y que no quede ninguna duda. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo.